vamos a llamar, a ver qué nombre le ponemos. Mm, M errores. Ay, ¿qué estoy haciendo? Java, Java, next. Ya está, aquí, ¿no? Errores le vamos a llamar ya. Ese nombrecito. Listo. Y finish. Bueno, hemos creado esto, ¿no? Del manejo de errores, ¿ya? Listo. A ver, más o menos, acá les pongo un ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de manejo de errores o la excepción, el manejo de excepciones, ¿no? Y errores, hablamos del tree y del catch, ¿ya? Del tree y del catch. Em, a ver, digamos que yo tengo acá una cadena, ¿ya? Vamos a poner así una cadena. Bueno, una cadena es de tipo string. No sé, le vamos a poner un valor, a ver. Así le ponemos ya 12. Bueno, esto es correcto, pues, ¿no? Es cadena, ¿no? Si nosotros quisiéramos esto, a ver, quisiéramos convertirlo, vamos a decir así, ¿ya? Vamos a hacer un parseo. ¿Se acuerdan que hablamos de parsear, no? Vamos a crear una variable acá, ¿ya? Una variable x, ¿ya? Y aquí vamos a utilizar integer, punto, para enteros que utilizamos, parse int, ¿cierto? Y acá vamos a poner la cadena, ¿no? La cadena. Listo. Entonces, esta cadena, ¿no? Este 12, este texto 12, ya que se va a almacenar en esta variable cadena, hasta aquí está correcto, ¿no? Porque se almacena en una variable que es de tipo cadena, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos aquí cadena, ¿ya? Entra aquí esta palabra 12 y se va a convertir a números, ¿no? A números. Esto se sobreentiende que no va a estar bien, ¿no? No sé qué me... Se sobreentiende que no va a estar bien, ¿cierto? Entonces esto me botará un error, ¿no? Vamos a ponerle acá y a ver qué resultado me da. Mm, vamos a ocultar esto, a ver. Ahí está, ¿no? Me botó un error. A ver, los que están conmigo, a ver, ¿por qué salió el error? ¿A qué se debe? Hola, hola. ¿Están ahí? Bueno, parece que no quieren participar. Bueno, seguiré. Entonces, esta palabra 12, ¿ya? Como es la cadena, ¿no? Está guardado en la cadena y bueno, es 12, ¿ya? Imaginen esto, es 12, aquí. Entonces, ¿cómo se va a convertir en un número, pues, no? ¿Cómo se convertiría en un número, pues? Entonces, por eso que aquí bota un error, ¿ya? Bota un error. Entonces, no tiene sentido convertir esto, ¿no? Otra cosa es que aquí tengamos, pues, 12, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Ya no hay errores, ¿se han dado cuenta? Porque este 12 como texto fácilmente se puede convertir en un número, ¿ya? En un entero. Pero si tuviésemos 12 así, pues no, ¿no? Entonces, para estos casos, ¿ya? Se maneja el tree catch, ¿ya? El tree catch. Entonces, vamos a poner para ello aquí un tree, ¿ya? Así, ¿no? Y dentro del tree, o try, ¿no? Como le pueden llamar.
Le vamos a poner esto, ¿no? Esta conversión. Obviamente bota error porque aquí le está faltando pues su complemento, ¿no? Que es que el catch. ¿Listo? A chispas. Aquí la excepción. ¿Ya? Y aquí vamos a poner, en este caso, number format. Es un error de número de formato, pues, ¿no? Exception, ¿no? Exceptio. Espacio. A ver. Number format exception E. ¿Listo? Y aquí vamos a poner un mensaje de error, ¿no? Aquí vamos a poner otro mensaje de error. Será system punto out punto print, ¿no? Print ln. Y ya ponemos un mensaje, pues, ¿no? En este caso podríamos poner, ¿no? Error. No es un formato válido, ¿no? Y le concatenamos la excepción. Listo. ¿Ya? Ahora aquí confirmándose, ¿no? Aparte de esto, ¿qué va a hacer, no? Porque se dan cuenta cuando hemos hecho correr no botaba nada, ¿no? No botaba nada. ¿Ya? Entonces le pondremos lo siguiente, ¿no? Pondremos aquí un enter y que vote algo, ¿no? Si en caso de que esto está correcto, ¿no? En caso que fuese correcto, ¿ya? Entonces que hay acá un resultado, ¿no? Bueno, también que me vote algo en pantalla. En este caso un system.out .println eh, X, ¿no? Lo que es, pues, ¿no? Lo que tenga almacenado en esta variable. ¿Ya? Bien, entonces se entiende de esto, ¿no? De que está entrando una letra, ¿ya? Y esa letra lo va a convertir a un número, ¿ya? Si en caso que no es posible este formato, aplicar este formato al valor que se ha ingresado, ¿ya? Si no es posible, entonces va a ir acá, ¿no? Va a botar el error. Error no es un formato válido y se le va a contar a la excepción, ¿ya? Pero si en caso de que fuese correcto, entonces va a trabajar normalmente, va a imprimir esto, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? ¿Se dando cuenta? Acá abajo. Como hace un error, ¿ya? 12 no puedes convertirlo a número. Entonces acá me ha salido, ¿no? Error no es un formato válido, ¿no? Y me da la excepción, ¿no? ¿Dónde está el error? Listo, para eso se aplica el try catch, ¿ya? El try catch. Si hubiésemos puesto aquí el número 12, ahí creo que ya no habría ese problema, ¿no? Ya nos botaría 12 tranquilamente. ¿Se da cuenta, no? Muy bien, entonces este es el manejo del try catch. Ahora vamos a aplicarlo esto, ¿ya? A la creación de un archivo vía Java, pues, ¿no? Vamos a crear un archivo y justamente ese archivo es lo que me va a botar cuando todo esté correcto, ¿ya? En caso de que haya un error me botará pues un mensaje ahí, ¿no? Vamos a aplicarlo, ¿ya? Vamos a utilizar el try catch. Antes quiero saber, ¿están conmigo todavía o ya me han abandonado? Ya está, perfecto. Bien, para eso vamos a crear una nueva clase. Esto lo vamos a dejar, esto lo borramos, ¿ya? Traten de tomarle una foto, congelarle, no sé qué sé yo, ¿ya? Porque lo voy a borrar. Ah, a ver, o si no,
Si no, hagamos esto, a ver. Vamos a copiar esto, ¿ya? Vamos a salvar acá, ¿ya? De ahí que esté. Bien, entonces vamos a borrar esto, ¿ya? Porque esto es un ejemplo nomás, ¿no? Lo que hemos hecho ahí. Listo. Bien, para aplicar todo esto vamos a crear, como les dije, esto lo vamos a dejar así en limpio en nuestro menú principal. Aparte vamos a crear una clase nueva, ¿no? En este mismo proyecto Merrores, ¿no? Ahí está. Y le ponemos next, es una clase. Ya, esta clase le vamos a llamar escribir, porque vamos a escribir un texto en un archivo. Ya, escribir. Y le ponemos finish. Ya, entonces acá tenemos nosotros una clase de escribir. Le vamos a crear su constructor, ¿no? Public escribir. Ahí está. Este constructor va a recibir un parámetro de tipo cadena que se va a llamar justamente cadena, no mano. Cadena, ¿ya? Listo, pero como ya sabemos que estamos manejando esta variable, entonces hay que también crearla aquí para que se almacene ese mismo valor, ¿no? Le pondremos ahí. Este, las variables locales se declaran de esta forma, ¿ya? Como private. Cadena. ¿Listo? Ya hemos creado entonces la variable. Se supone que lo que ingrese, la cadena que ingrese, se va a almacenar acá, ¿no? Ahí se va a almacenar. Bien, entonces ponemos acá this. Punto. Como ambas tienen el mismo nombre, entonces cadena igual a cadena. ¿Ya? Entonces cadena es esta, se almacena en esta variable, ¿no? This, por eso, pero no hay problema, this ponemos, ¿no? Cadena, cadena, ¿ya? Como quieren decir en la misma cadena, algo así, ¿no? Mm, Vamos a crear ahora una función, ¿ya? Que también se va a llamar escribir. Public void, que no devuelve nada, ¿no? Void vacío. Se va a llamar escribir, pero este escribir está con minúscula, miren, fíjense. ¿Ya? Y ahí vamos a crear un archivo. ¿Ya? Este archivo es de tipo. Ahora vamos a habilitar una librería, ¿ya? Una librería llamada import. Bueno, en sí es import, ¿no? Para java.io es la librería, ¿ya? io. Acá lo habilitamos con un asterisco para que acepte todos, ¿no? De todo tipo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿no? El archivo es de tipo file. Esto es una clase propia también de Java. Por eso le he habilitado, ¿no? La librería. Para que pueda aceptarme este tipo de archivo. File output stream, ¿ya? Entonces esta clase se va a habilitar cuando yo tenga incorporado en mi librería, ¿no? Lo que son los IOs, ¿ya? New, ¿no?
new, y aquí pues vamos a poner el nombre del archivo. Ya, esto en sí va a crearnos un archivo, o sea, va a botar un archivo, pues, ¿no? Por eso se llama archivo. Es el nombre del archivo, ¿no? En este caso le pondremos también cadena, ¿ya? Entonces pueden poner otro nombre si desean. Así se va a llamar, ¿eh? Cadena.txt. ¿Listo? Ese es el archivo, ¿ya? New file output stream, ya está bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a llamar a cadena. Vamos a utilizar cadena. Y vamos a llamar una de sus funciones el getBytes, ¿no? GetBytes. Ya está con inicializaciones, sí, está bien. Esta de acá, ya. Cadena getBytes, que inicializa en 0. Inicializa en 0. Aquí le vamos a cambiar. Aquí es el tamaño de la cadena. Y el tamaño de la cadena lo hacemos con length, no, punto length. ¿Listo? Y aquí, pues un array, ¿ya? Necesitamos un array. Le pondremos ar, ¿ya? Un nombre ar. Bueno, en todo caso habrá que crear ese array, ¿no? Es un array de bits, ¿ya? El que vamos a necesitar aquí. Un array de bits. Un array de bits. Hay que inicializarla bien. New bit. Tipo bit, ¿no? Y lo que quiero es el tamaño de la cadena, ¿no? Listo. Entonces, hemos creado un archivo, ¿ya? De este tipo, ¿ya? Y no sé por qué me está saliendo error aquí. Stream. Si está todo bien. ¿Ya? Entonces, y esto es justamente para poder crear, ¿no? Un archivo llamado cadena.txt. Entonces, este archivo ya se va a crear y en este archivo yo tengo que ingresarle texto y va a ser una cadena de texto que yo voy a ingresar, pero esto una vez que yo jale, o sea, cree un objeto aquí, ¿ya? Y ahí en ese objeto le voy a agregar yo el texto, ¿no? Y ese texto se va a guardar en este archivo, ¿ya? En este archivo. Entonces ahora, para que haga el procedimiento del guardado, entonces estamos utilizando una cadena, ¿ya? Estamos, bueno, de la cadena, pues, ¿no? Estamos utilizando su método getBytes, ¿no? Entonces aquí va a empezar a hacer el guardado, ¿no? Entonces va a guardar, va a inicializar acá el tamaño de la cadena y justamente el array, ¿no? El array. Y aquí tenemos al array ya que hemos creado, ¿ya? De tipo byte porque va a almacenar por bytes, ¿ya? Va a almacenar por bytes. Bueno, este es el procedimiento que debería de hacer normalmente, ¿ya? Claro que aquí estaría faltando en todo caso escribir el archivo, ¿no? Entonces para eso ya llamamos a archivo, ¿ya? Archivo, y vamos a utilizar una de sus funciones que es write, ¿ya? Write, un método, ¿no? Write, y que me escriba el array, ¿no? Que me escriba el array. A ver, vamos a ver. Ya. Sigamos. Y después que haga eso, hay que cerrar el archivo, ¿no? Archivo,
close, ¿no? Y con eso lo cerramos. Bueno, vamos a aplicar el try catch acá, ¿ya? A este procedimiento. Em, a ver, un rato. Ujú. Mm, Ya vamos a aplicar el try catch, ¿ya? Aquí vamos a aplicar el try catch. Entonces vamos a ver que si este procedimiento resulta, si es correcto todo esto, entonces tiene que estar, pues, ¿no? Ah, desactivado, ya está. A ver, a ver. Entonces que ocurra todo este procedimiento, ¿no? Y caso contrario, vamos a poner el catch para que bote el error. Ya que le ponemos la excepción, ¿no? De error. Yo, exception. Y un mensaje, ¿eh? Un mensaje. System. Toad. Ya, así que me salga, ¿ya? Error al crear el archivo. Listo, entonces lo que hemos incorporado a esto es este catch, ¿no? Y eso ha hecho también que se borren los errores que por ahí aparentemente estaban, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El catch y ya me va a decir el error que va a botar. Si en caso de que todo está correcto, entonces va a seguir este procedimiento, ¿no? Que está acá, ¿ya? La creación de un archivo, ¿ya? Cadena.texto, ¿ya? Y ya les he explicado qué quiere decir esto. Y lo que haríamos entonces es crear aquí, vamos a crear un objeto, ¿ya? Un objeto. Un objeto que sea de esta clase y que ese objeto pueda jalar este método, ¿no? Que hemos creado. Este método que hemos creado, ¿ya? Y el objeto, ya saben, tiene que tener estas características, ¿no? Como dice este constructor. Entonces, tiene que haber una cadena de texto aquí. La cadena de texto que le pongamos es la que se va a almacenar en este archivo. Por eso vamos a hacer esto aquí. Vamos a crear primeramente el objeto, ¿ya? Le vamos a llamar objeto, no sé, a ver, objeto escribir, le pondremos, ¿ya? Objeto escribir. Y le vamos a poner acá, que es de clase escribir, que es de la clase escribir, new, escribir, ¿no? New escribir. Y aquí es donde vamos a poner nosotros el mensaje que queremos que esté en ese archivo, ¿no? No sé. Hola amigos de Huancané. Listo, ¿no? Ahí está. Entonces estamos siguiendo este procedimiento, ¿eh? Nuevamente les repito, este es el mismo que está acá, ¿no?
esto de acá, ¿ya? Entonces estamos cumpliendo esto. Porque esta es la forma de cómo construir, en este caso, el escribir, ¿no? Ahora vamos a llamar a su método de objeto escribir, porque hemos creado un objeto, ¿recuerda? Perdón, un objeto, digo, un método, ¿no? ¿Cuál es el método? Escribir, ¿no? Pero esta vez con minúscula, ¿ya? Ahí está el método. Y, y va a aplicar esto justamente, ¿no? Lo que hemos construido aquí, ¿ya? Eso va a aplicar. Vamos a ver si tenemos algún error o si esto está funcionando. Ya, vamos acá, ejecutamos. Y ha corrido, dice, satisfactoriamente, quiere decir que no ha habido errores, ¿ya? Si no, ya no hubiese salido acá el mensaje del error, ¿ya? Entonces, seguramente ya hemos creado ya este archivo, se ha creado este archivo seguramente, ¿ya? Y como contenido debe tener este texto, ¿no? Muy bien, entonces para eso vamos a buscar donde hemos guardado nuestro proyecto, ¿ya? Y nuestro proyecto se llama Merrores, ¿cierto? Entonces entramos donde están todos nuestros proyectos de Java. Y en Merrores, voy a buscar aquí esta cadena de texto, ¿no? Cadena.txt. Si yo entro aquí, ahí está el mensaje que yo he escrito, ¿no? Hola amigos de Huancané, ¿cierto? Ahí está. Entonces de repente ustedes están pensando, no, el ingeniero lo ha puesto ahí y nos está sorprendiendo. Vamos a cambiar esto. Les saluda su docente. Ya está. Ejecutamos. Esto se ha guardado ahí. Vamos a mirar acá. Definitivamente no se ha creado otro archivo, sino este mismo se ha sobreescribido y se ha actualizado, ¿no? El contenido ahí, ¿no? El último que hemos puesto. ¿Listo? Entonces de esta forma hemos creado un archivo, ¿ya? Y hemos guardado, ¿no? Almacenado ahí información. Pero lo interesante es que hemos manejado la excepción de errores, ¿ya? La excepción de errores. Bien jóvenes, no quiero cansarlos, parece que están con ganas de almorzar. Nos vamos a quedar acá. El día de mañana hacemos ¿no? la continuación de este ejercicio, porque hay algo más que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que dar lectura, ¿ya? Ahora hemos creado, hemos escrito y ahora vamos a recuperarlas, ¿no? Entonces el día de mañana trabajamos para terminar este tema. Listo, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Ayer hemos creado, a ver, haciendo una recapitulación, hemos creado un proyecto, ¿cierto? Se llama Merrores, ¿ya? En ella se ha explicado un poco el manejo del tree y catch, ¿cierto? Y bueno, lo hemos aplicado, ¿ya? En un proyecto, justamente con este nombre Merrores, en el cual hemos creado un archivo, ¿ya? O mediante el programa estamos creando un archivo, ¿listo? Entonces, para crear ese archivo, nosotros hemos tenido que crear una clase llamada escribir, ¿ya? Entonces está la clase escribir y en la clase de escribir pues hemos realizado todo un procedimiento para poder crear un archivo llamado cadena.txt, ¿ya? Este archivo, ¿ya? Sin caso de que se ha desarrollado o se ha creado, perdón, ¿no? Con los formatos correctos, entonces procede pues, ¿no? A la lectura, perdón, a la escritura, ¿no? A la escritura del archivo con el contenido que le hemos generado aquí, ¿no? Con este contenido de acá, ¿ya? Entonces, pero sin caso de que no está con los formatos correctos, entonces aquí está creado una excepción de errores, ¿no? Un catch, ¿ya? Un catch, en donde sin caso de que hubiese el error, pues me sale, ¿no? Error al crear el archivo, ¿no? Sin caso de que no se hubiese conseguido crear un archivo, ¿no? Em, bueno, lo que vamos a hacer ahora
es vamos a crear otra clase, pero esta vez va a ser para leer el archivo. Se han dado cuenta que este archivo, una vez que lo ejecutamos, ya, una vez que lo ejecutamos, no me aparece nada acá. Más bien yo tengo que ir a ver hasta las carpetas, ya, hasta la carpeta para poder ubicarlo, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y bueno, aquí ubico mis errores y ahí está, ¿no? Nuestra cadena. ¿Listo? Hasta ahí tengo que ubicarme. Y recién puedo leer, ¿no? Pero sin embargo eso no es la idea, ¿no? La idea es este que desde aquí mismo pueda yo visualizar el contenido de mi archivo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces vamos a leer el archivo que nosotros hemos creado, el mismo que le hemos puesto inclusive un contenido. Bien, como les decía, vamos a crear una clase nueva. Entonces estamos aquí ya para crear una clase. Entonces vamos a crear una clase que se va a llamar leer. ¿Ya? Justamente le estamos poniendo el nombre pues de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces creamos la clase, ahí está la clase leer. Vamos a borrar todo este contenido. Ya, en esta clase leer nosotros vamos a crear pues sería su constructor, ¿cierto? Public leer. Ya, ahí está. Public leer. Y dentro del contenido de nuestro constructor, pues vamos a crear una cadena que va a ser vacía. ¿Ya? Una cadena vacía. Porque al final va a leer, ¿no? No vamos a ingresar nada, ¿no? Y por eso necesitamos trabajar con esa variable. Entonces aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es crearle bueno, y declarar la variable, bueno. En este caso va a ser una variable local, o sea, va a ser private, ya. Es de tipo cadena, string, ya. Obviamente para que el nombre esté acorde a lo que estamos haciendo, que se llame también cadena, ¿no? Entonces justamente es esta cadena de acá. Más luego nosotros vamos a almacenar aquí la lectura, bueno, de la cadena. Bueno, salimos de acá. Vamos a crear ahora un método, ¿ya? Y este es el que vamos a nosotros, el que va a hacer pues todo, ¿no? Todo el trabajo, vamos a decirlo así. Se va a llamar get cadena, ¿ya? Get cadena. Listo, este es nuestro método. ¿Ya? Este método va a ser public y es un método que me va a devolver. Cuando un método no devuelve nada, es así nada más, ¿ya? Void. Pero cuando un método tiene que devolver un tipo de dato, en este caso va a ser texto, entonces tendrá que ser string. ¿Ya? Entonces este método me va a devolver una cadena, pues, ¿no? String. Get cadena, ¿estamos bien? Ahora vamos a crear acá un try catch. ¿Ya? Un try catch. El try catch ya sabemos para qué lo estamos utilizando, ya les expliqué. ¿Ya? Un try catch. Listo, aquí es donde nosotros vamos a poner el código que va a trabajar, pero en esta parte de acá nosotros vamos a vamos a ponerle la excepción de errores, pues, ¿no? La excepción de errores. Entonces acá pondremos io exception e, ¿ya? Io exception e. Vamos acá a botar un mensaje si en caso que existiese el error. En este caso, ¿no? Que no se pueda leer, ¿no? ln y un mensaje acá. Error a leer, ¿no? Eso que me bote. ¿Ya? Error a leer.
Ujú. Listo. Y bueno, como ya sabemos que esta cadena va a botar un texto, entonces definitivamente aquí, fuera del catch, claro, vamos a tener que poner pues un retorno. Return, y en este caso va a tener que ser nuestra variable cadena porque es lo que tenemos que retornar. Entonces yo quiero que se fijen acá, ¿no? Cuando trabajamos en la función, en el método, mejor dicho, ¿no? String, esto significa que va a retornar una cadena, ¿no? O sea, un texto, una cadena de texto, ¿no? Entonces, como estamos utilizando la variable cadena, que es para que retorne, o mejor dicho, que es la donde va a almacenar la cadena de texto, es justamente lo que me va a retornar este método, ¿no? Entonces, por eso lo estamos poniendo así, ¿no? Cadena. Al final tiene que llegar ahí, ¿ya? Si hubiese sido esto void, entonces aquí ya no era necesario poner un return, ¿ya? Porque sería, pues, o sea, significaría que retorna vacío o no retorna nada, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar a trabajar acá en el tree, ¿ya? Para eso vamos a crear un archivo tipo file, ¿ya? Un archivo de tipo file. Ahora este file es una clase, ¿ya? Que está, ahorita lo vamos a generar, que está en una librería, ¿no? De Java. New file. Y acá el archivo, ¿no? Cadena.txt, que es el archivo pues que hemos estado creando, ¿no? Entonces estamos indicando que el archivo va a ser este, ¿eh? Este de ahí. Ahora, como hay un error con el file, entonces aquí vamos a tener que crearle, obviamente, o importar la librería, ¿no? A la que pertenece file. Java.io, ¿no? Es la librería con la que estamos trabajando. También lo hemos hecho en la otra clase, ¿ya? Y ahora ya desapareció en este caso, el error, ¿no? Que aparecía ahí. Seguimos aquí y vamos a utilizar también de esta misma librería el file input stream. En este caso es el input, ¿ya? Input stream. ¿Ya? Recuerden que en escribir hemos utilizado el output stream, ¿no? Entonces acá estamos utilizando el input stream, ¿ya? Salida, o digo entrada, ¿no? Entrada sería. Y vamos a crear mi archivo se va a llamar en este caso el archivo que es de este tipo, ¿no? Del input stream. ¿Qué queremos hacer con esto? Entrar justamente al archivo, ¿no? ¿Ya? Al archivo, o sea, cadena de texto. Cadena.txt. Ahí. Bueno, como todos saben que esto trabajamos con arrays, con bytes, ¿ya? Entonces acá vamos a crearle también un array de bytes, ¿ya? Un array de bytes. Pero ya saben que es al tamaño, ¿no? El tamaño es length. ¿Ya? Length es el tamaño. Me bota error porque el tamaño se tiene que especificar en base a números, ¿no? Cuánto de tamaño, ¿no? Entonces, para eso acá hay que anteponerle un int, ¿ya? Con eso ya estamos indicando el tamaño, pero en números, ¿no? Entonces va a ser justamente lo que byte necesita, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, vamos a utilizar este objeto mi archivo que hemos creado para poder llamar un método llamado read, que es el que va a leer, ¿ya? Pero ¿de quién va a leer? Del array, ¿no?
que tenemos ahí. Bueno, al final hay que almacenarlo esto en la variable cadena. Listo. ¿Ya? Todo esto almacenado en la variable cadena. Bien, hasta ahí hemos implementado ya nuestra clase leer. Ya lo que nos faltaría es ir al menú principal y crear el objeto para poder leer. Ojo que no voy a borrar nada de esto porque se supone que yo voy a leer el archivo que se ha creado acá. ¿Me entienden? Entonces, pues acá hay un archivo que se ha creado que se llama cadena.txt, ¿cierto? Que es este de acá. Y en ese archivo le hemos incluido este texto. Se supone que yo lo que debo de hacer ahora es, ¿no? Utilizar un objeto que me jale ese método de leer y pueda yo leer justamente esto, ¿no? ¿Ya? Lo que está en ese archivo cadena.txt. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear otro objeto. ¿Ya? Este objeto va a ser de la clase leer, pues, ¿no? Y le vamos a llamar así, objeto leer. ¿Ya? Objeto leer. Ya saben que esto siempre ponemos, ¿no? New leer, ¿cierto? Y aquí le ponemos algo, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque leer, pues, su constructor se inicializa como vacío, ¿no? Entonces tiene que ser vacío. Listo. Y bueno, para que podamos ver, ¿no? Esa lectura, entonces necesitamos el J Option Pay. Show, show message diálogo, ¿no? Listo. Entonces aquí va nuestro null. Aquí le pondremos nuestras comillas. Le pondremos, eh, bueno, en este caso no necesitamos ponerle ni un texto porque vamos a leer algo que ya está ahí, ¿no? Y más bien vamos a jalar objeto leer punto que utiliza el método getCadena, ¿no? Que es el que hace el trabajo de lectura. Bueno, getCadena. Listo, vamos a hacerlo correr. Ahí está, ¿no? Hola amigos de Huancané. Bueno, la E con tilde como que ha tenido problemas para poder mostrar, ¿no? En este caso. A aceptar. Vamos a ponerle así, ¿ya? Para que se haga completo. Ya, está bueno. Listo, ¿no? Entonces, ha leído justamente lo que tenemos ahí en este archivo que se ha creado, ¿no? Entonces, imaginen ese procedimiento, ¿no? O sea, en este mismo, este principal mismo ha creado un archivo, está aquí, se ha guardado acá, y con lo que hemos hecho ahora, estamos leyendo el contenido de este archivo, ¿no? Nada más eso. Listo, ahora, pero hay cosas que podemos hacer también, ¿no? Aparte de eso, podríamos de repente editar, ¿no? Lo que tenemos. O sea, quiere decir que yo al correr esto, me muestra el mensaje, entonces yo quisiera una opción que yo pueda modificar acá, ¿no? Agregarle otras cosas más. Ya ver, entonces eso sería editar el archivo, ¿no? Para eso tendríamos que hacer algunas modificaciones, ¿no? Ujú. A ver, ¿cómo haríamos eso? Mm, leer, objeto leer. Mm, a ver, a ver, a ver.
tendríamos que agregarle aquí, ¿no? Ya está acá el objeto escribir punto. Escribir punto. Ahí. Escribir punto escribir. Tenemos que agregarle aquí como un new. Una cadena, ¿no? Objeto escribir punto escribir. Acá creo que ya no hace falta llamar nada. De frente el objeto escribir que sea new escribir, pero este es de escribir. New escribir. Listo, ahora ¿cuál es el error acá? A ver. Método main, variable objeto escribir. Está definido, dice, ¿no? Entonces acá está definido esto. Listo. Ya está, ahí podríamos modificar esto. La cadena no lo reconoce. No lo reconoce. Entonces, un string cadena, y en esta vamos a llamar un JOptionPaint para que me muestre el texto el cual yo pueda modificar. Input. Listo. Y ahí vamos a poner editar archivo. Editar archivo. Coma. Un objeto leer, vamos a llamar eso. El objeto leer, justamente lo que va a lecturar, y su cadena, ¿no? Su get cadena. Listo. Ya vemos que, a ver, habrá que hacerlo correr. Pero queremos que me muestre también, pues, ¿no? Entonces, un objeto escribir punto escribir. Ya está, suficiente. Ya vamos a ver. Ahí está, ¿no? Hola amigos de Huancané, ¿no? Puedo agregar otras cosas más. Un saludo. Entonces ya no solamente me muestra, ¿no? Sino que también me permite poder editar. ¿Ya? Aceptar. Y me dice, hola amigos de Huancané, un saludo. Aceptar.